Percio Maldonado Sánchez. Buenos días, Percio. Buenos días. Bueno, para mí, grandísimo estar de nuevo con ustedes y agradecerles todo este trabajo que hacen por la buena comunicación. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno tener a Percio aquí con nosotros. Don Percio, pero hay una información que está llamando la atención, sobre todo en los medios de comunicación. Sabemos que hubo una reunión de la Sociedad Dominicana de Diarios por una política de protección de datos que dio a conocer el Poder Judicial, emitida por la Suprema Corte de Justicia. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ese tema? Bueno, ciertamente nosotros hemos estado preocupados por este tema. Hemos expresado esas preocupaciones y hemos rechazado el contenido porque creemos que ese documento pues asume roles que no le corresponden al Poder Judicial y que evidentemente abren un espacio de opacidad judicial que pudiera estar ocultando datos que son claves para una comunicación directa con la sociedad dominicana. Hemos expresado esto, algunos sectores se han pronunciado también en contra de ese documento. La Suprema ha defendido el proyecto y nos ha invitado a un diálogo que precisamente lo vamos a comenzar el jueves de esta semana, porque nuestra aspiración es que ese documento o se modifique o que se elimine, porque creemos que genera obstáculos y genera espacios de discrecionalidad que son sumamente peligrosos en una democracia. ¿Cuáles obstáculos usted entiende que esto viene generando, y sobre todo para la sociedad dominicana? Bueno, usted sabe que si usted deja en la discrecionalidad de un tribunal o de un juez que oculte datos que considere personales, pudiera por razones o familiares o de amistad o de tráfico ocultar datos que en una investigación pudieran ser básicos para que la opinión pública nacional se entere. Y justamente en un momento en que el país ha estado sacudiendo montones de expedientes de corrupción en la propia estructura del Estado. Don Percio, pero eso solamente se ve en la República Dominicana, que hagan una propuesta de esta índole, porque, como se dice, el que la hace debe de pagar. Entonces, ¿por qué ocultar y llevar a un anonimato a una persona que ha delinquido en la República Dominicana? No entiendo por qué el de la Suprema Corte de Justicia quiere que esto sea así, cuando en su gobierno nunca tomaron una decisión así. Bueno, nuestra advertencia justo ha sido esta, y sobre todo nos preocupa que haya tanta preocupación en el Poder Judicial por ocultar a los que delinquen y no en proteger los derechos que tienen los ciudadanos de enterarse de lo que pasa. Correcto. Esto sería entonces como conculcar los derechos que tiene el pueblo dominicano a la libre información, don Percio. Así es. De hecho, aparte de nosotros, han hecho pronunciamiento Participación Ciudadana. Hoy Guillermo Moreno está diciendo que es la nueva modalidad de impunidad para la corrupción. Es decir, que hay muchas preocupaciones y esperamos que podamos superar este impasse, la verdad. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la solución que usted buscarían ustedes como asociación de diarios? ¿Qué planteamientos se le harían el próximo jueves al Poder Judicial? Bueno, en el documento que nosotros emitimos, lo que estamos planteando es que sea erradicado el documento. Sin embargo, como saben, en una negociación, pues uno va con la apertura también de entender que si el sistema judicial necesita tener una política de regulación, se tenga sin afectar esos derechos. Creo que salimos hace poco de una conversación con el gobierno también, que nos tomó 9 meses para modificar la ley del DNI, la 124, que también imponía una serie de excesos y ponía en manos de unos excesos extraordinarios a un organismo de seguridad que podía intervenir a las personas y reclamarles de manera directa. Y yo creo que logramos un proyecto de reformar esa ley,
Ya el presidente envió ese proyecto al Congreso, el Senado ya lo aprobó en 2 lecturas y ahora está en la Cámara de Diputados. Y yo pienso que el país tiene una ley que necesita para regular los sistemas de seguridad sin tener que ponerle una espada en la yugular a todos los ciudadanos. Precisamente, don Percio, le iba a comentar que el Poder Ejecutivo tiene vamos a llamarle la calidad de escuchar a las voces del pueblo. El presidente Luis Abinader, incluso en la semanal, siempre está escuchando las problemáticas y lo que le está inquietando a la ciudadanía. Es posible que él también, como ha hecho y ha dado para atrás a otros propuestas que han hecho, él también pueda tomar carta en este asunto y decidir de que no vaya esa propuesta. Bueno, acuérdense que este es un aspecto que tiene que ver con el Poder Judicial, no con el Poder Ejecutivo. Por tanto, la negociación que hicimos con el gobierno, con la ley del DNI, es porque era una ley que la propuso el gobierno, la promulgó el gobierno y porque tiene que ver con un organismo que es una dependencia del gobierno central. Por tanto, en este caso, la negociación no será con el presidente, sino con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. Pero entonces, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, siempre destaca la independencia del Poder Judicial, pero también vemos que ahora el presidente Abinader, el Poder Ejecutivo, pues cuenta con todos los poderes en sus manos y eso llama mucho la atención y mucha gente tiene ciertas reservas con eso de que podría tomar decisiones que estén fuera del marco legal de la República Dominicana. Bueno, yo pienso que el presidente en este caso ha sido bastante respetuoso de la vida institucional del país. Dicen que cuando uno lo tiene todo, a veces el mayor riesgo es saberse cuidar, porque nadie es bueno cuidándose a sí mismo, ¿verdad? Exacto. Por tanto, yo creo que el que tiene todo el poder siempre tiene que dejar un margen a su favor para poder actuar con mayor seguridad. Pienso que aquí no hay riesgo de que el presidente pueda tener una intervención en ese sentido, salvo que no altere el ordenamiento jurídico, y creo que lo que él ha mostrado es justamente una iniciativa, por ejemplo, con la nueva Constitución, es de reforzar precisamente esos mecanismos. Por tanto, yo creo que es el Poder Judicial el que tiene que responder aquí por las exigencias que estamos haciendo desde la llamada sociedad civil a una iniciativa como esta, que para nosotros es una cosa incomprensible en un ambiente democrático, en un esfuerzo por adecentar la vida del país, que querramos ocultar, digamos, o generar un espacio que da posibilidades a tráfico de influencia, a ocultar informaciones básicas e importantes para una buena información. Profesor, señor Percio, ¿cómo entorpecería el ejercicio periodístico esta orden del Poder Judicial? Mire, toda discrecionalidad, toda ambigüedad da pie a que cada funcionario, cada organismo entienda que está en libertad de poder reservar determinada ley o datos importantes en una persona. Y reservarse. Solo vamos a suponer que un juez, por razones familiares o de amistad, quiera proteger a alguien y que tome información de la que tiene que ver con ese expediente y que no la quiera hacer pública. Vamos a suponer que un juez que no actúa con buena ética negocie también la posibilidad de querer ocultar informaciones de alguien que no quiere salir o ser identificado en un expediente de corrupción. Hay todos los márgenes y todos los riesgos, y por tanto esos márgenes hay que cerrarlos. Una ley no puede tener espacio para que digamos, la burocracia pública pueda disponer
discrecionalmente lo que se debe publicar y lo que no se debe publicar. Y creo que las leyes son muy claras en ese sentido. Cada quien interpreta la interpretaría a su manera y a su conveniencia. Don Percio, yo creo que esos son los riesgos. Exacto. ¿Usted cree que habrá de haber una nueva necesidad de cómo elegir los jueces que van a dirigir tanto la justicia, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio? Porque podemos ver que este señor que hoy es el juez de la Suprema Corte fue un miembro activo y públicamente del partido del PLD, y que posiblemente esto que él está proponiendo viene porque sabemos todo lo que aconteció en los gobiernos pasados y que hay mucha gente involucrada en mucha corrupción en la República Dominicana. ¿Habría que buscar una nueva forma de que sean apolíticos los que participen en ese sentido? Bueno, yo creo que tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien hace ese rol ahora. El riesgo que siempre tenemos cuando se tiene todo el poder es que cosas así ocurran, que puedan poner funcionarios que respondan a determinadas líneas políticas. Pero yo creo que eso era un riesgo que también lo teníamos cuando el Senado designaba a los jueces. Es decir, yo creo que también en todo esto tiene que haber un nivel de responsabilidad en el liderazgo político para cuidar, digamos, las instituciones, de que las personas que vayan sean las personas más adecuadas, más íntegras para poder ejercer estos roles. Bueno, definitivamente el pueblo está a la expectativa, y yo sé que ustedes como asociación de diarios también está a la expectativa para que eso no suceda, porque sería como cercenar los derechos que ya han adquirido y cercenar también la libertad de prensa, y con ello cercenar la democracia en la República Dominicana. Don Percio, en otro orden quiero hacerle una pregunta. La comunicación en la República Dominicana en esta última semana ha estado de duelo. Perdimos a nuestra querida Juana Núñez. También en el día de ayer falleció el fotoreportero en Santiago, Jochi Díaz, que estuvo interno por varios días por problemas de salud. Y también hay otros compañeros periodistas que están pasando situaciones difíciles. En ese sentido, a la comunidad, usted que ha sido una persona involucrada todo el tiempo en la comunicación, ¿qué palabras de aliento usted le llevaría a nuestro gremio? Bueno, lamentar mucho estos fallecimientos. Desgraciadamente son cosas por las que tenemos que pasar todos y todo el tiempo. Seguir adelante, yo creo que no tenemos otra manera de hacerlo. Llevar paz a los corazones de sus familiares, de sus amigos más cercanos. Y desgraciadamente algunos compañeros en el mundo periodístico no siempre la pasan bien desde el punto de vista de la economía, de su situación económica, y aspirar a que eso siempre se vaya mejorando. Un sistema de salud que pueda estar en condiciones de responder a los requerimientos médicos de muchos de los miembros de la comunidad, no solo del mundo periodístico, sino de la sociedad dominicana. Y yo creo que el poder político tiene una gran responsabilidad en esto de ir logrando que el país vaya mejorando. Creo, y lo he dicho siempre, que el país tiene una infraestructura superior a la que necesita para tener un buen sistema de salud. Sin embargo, hemos tenido un sistema de salud mal gerenciado desde hace muchos años. Y yo creo que ese es un desafío. Y creo que ojalá estén en los desafíos que el propio presidente anunciaba anoche sobre la eliminación de reducción de la pobreza, tema del hambre, porque sobre todo cuando la gente va cumpliendo edad, yo siempre digo, necesita poca comida y mucha medicina, es decir, muchas atenciones médicas. Por tanto, yo creo que esos son desafíos importantes en los que todos tenemos que estarlos reclamando y los gobiernos tienen que estar trabajando en esa dirección. De manera que mucha paz para estas familias que han tenido estas pérdidas ahora. Precisamente le iba a preguntar sobre su valoración del mensaje que emitió en la noche de anoche el presidente Luis Abinader, donde habló sobre la reducción de la pobreza,
o erradicación, él utilizó el término erradicación del hambre y de la pobreza, cuando el informe del censo dice que hay 40.000 jóvenes dominicanos de entre 25 y 29 años de edad que no saben leer ni escribir. ¿Tiene usted alguna valoración con este mensaje del presidente, don Percio? Bueno, creo que el mensaje del presidente es un mensaje que está combinado entre los 100 días del segundo mandato y el cierre del año, la fecha de Navidad. Es un mensaje alentador en el sentido de que el presidente trata de animar a la sociedad dominicana. Se plantea estos desafíos como luchar contra el hambre, reducir la pobreza y llevar a 1% la pobreza extrema. Y bueno, todo eso como enunciado es positivo. Sin embargo, yo creo que hay que entrar ahora al plan de acción, es decir, ver qué cosas estamos haciendo para lograr esos objetivos. Yo creo que muchas de las cosas que el presidente ha dicho aquí son cuestiones de mediano y largo plazo, en el sentido de que sacar a la gente de la pobreza implica procesos complejos, lleva tiempo. Siempre he dicho que el tema de la alimentación es algo que deberíamos tenerlo en las escuelas, porque en las escuelas estamos dando alrededor de 1.5 millones de raciones de alimentos diarios, y en ese sentido nos hacemos asesorar por organismos internacionales, incluso para mejorar la calidad de lo que se sirve. Sin embargo, no estamos educando a nuestros muchachos para que sepan, que tengan un sentido claro de lo que comen, porque cada muchacho, cada muchacha son potenciales padres o madres. Entonces ellos tendrán la responsabilidad de tener familias. Como saben, muchos de estos muchachos a veces se hacen padres o madres en edades tempranas, en la que se dice niños criando niños, es decir, porque son adolescentes que salen embarazadas y tienen sus hijos. Y yo creo que no lo estamos preparando para que sepan afrontar de manera responsable el cuidado de sus hijos y cómo ellos poder, digamos, gestionar su vida allá de un hogar que puede ser o en pareja o solo. De manera que yo pienso que lo que dice el presidente me parece válido desde el punto de vista del mensaje, de la animación del país. Ahora tenemos que vigilar y trabajar porque esos planes concretos se conduzcan a superar esas metas. Y desde ese punto de vista yo creo que para cerrar el año no deja de ser un mensaje positivo. Continuando con lo de nuestro país, República Dominicana está siendo valorado por muchos países como con una economía estable, o sea, que se ve que el presidente Luis Abinader lo está haciendo bien en ese sentido. Pero también por otro lado, don Percio, escuchamos a los que están del otro lado de la oposición decir que ya en sus 100 días que ha tenido esta nueva gobernación del presidente Luis Abinader ya está débil y desgastada. Entonces, en ese sentido, ¿por qué ellos lo ven así? Y si el país sigue trabajando y el presidente sigue con el mismo ímpetu y deseo de que la República Dominicana, de dejarle un legado a la República Dominicana. Mire, yo le diría que, y es interesante, el país está cerrando, a mi juicio, con buenos números desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la economía se proyecta que cierra alrededor de un 5% de crecimiento, lo que le da a la economía dominicana una resiliencia y una muestra de crecimiento de los últimos 20 años de manera continua, excepto en aquellos momentos graves de la pandemia. Esas cosas yo creo que esta es una economía que ha mostrado esa capacidad. Segundo, el turismo está marcando muy bien. Ya a octubre habían venido unos 9 millones de visitantes en República Dominicana. Se proyecta que vamos a cerrar en diciembre en 11.5 millones de personas, lo que quiere decir que vendrán más personas al país que las personas que vivimos aquí, que somos 10.7. Y que mueve la economía. Y todo eso es bueno. Sin embargo, yo creo que el gobierno tiene un tema presupuestal, fiscal,
que no necesariamente tiene que ver con el crecimiento, es decir, porque la economía puede crecer, pero el gobierno mostrar algunas debilidades en el orden fiscal, es decir, eso quiere decir la capacidad de recursos que tiene para atender las necesidades del país. Y yo creo que el último proyecto de reforma que fue retirado, a mi juicio se cometieron varios errores ahí. Primero, yo creo que el gobierno presentó algo que no fue asimilado por la sociedad dominicana. Y segundo, creo que lo presentó mal. Y más que consensuarlo, pues lo colocó en el Congreso, en la que prácticamente los sectores que acudieron allí, pues atacaron de manera severa ese proyecto. Y al retirarlo, yo creo que el gobierno generó una sensación muy negativa. Y más que de debilidad, negativa, que genera, digamos, cierta incertidumbre, la gente no tiene certeza de dónde viene, pueden cambiar reglas. Y yo creo que el gobierno tiene ahora la necesidad de un poco reconectar, es decir, pacificar el ambiente político y de opinión pública. Creo que el mismo mensaje de anoche del presidente apunta a ir creando esa reconexión con la sociedad. Y ahí volvemos incluso a algo que ustedes planteaban ahorita, que era que, bueno, ahora el gobierno lo tiene todo. Yo creo que el triunfo electoral pasado también puede estar creando cierta visión del sector oficial que lo puede poner en riesgo, creer que cualquier cosa puede hacerse. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que ser sumamente cuidadoso. Por aquello que decía, cuando usted lo tiene todo, toda la responsabilidad es suya. Y todo lo que ocurre, usted es el responsable. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene que sanar ese ambiente, volver a establecer la confianza en el ambiente, en el progreso económico. Es posible que el mensaje de anoche y la fiesta de Navidad ayuden un poco a reconectar ese estado de ánimo. Y a que el pueblo olvide lo que está pasando. No que olvide, sino que la gente tenga la estabilidad de lo que ocurre. Yo creo que los gobiernos tienen que tener mucho cuidado en ser cuidadosos en cambiar las reglas de juego cuando las cosas han funcionado de alguna manera sin hacer los consensos necesarios. Porque genera dentro y fuera un problema. Por ejemplo, le pongo esto, aquí a final de año de pronto se está señalando como una especie de escasez de dólares, que si te tiene que poner una lista, y todo eso genera, porque esta es una economía que genera dólares suficientes. Por eso mismo le iba a preguntar, vamos a cerrar con un dólar en 60. Don Pedro. Bueno, está casi en 61. Sí, lo que le quiero decir es que posiblemente la incertidumbre es el mejor aliado para usted generar situaciones no deseadas. Y porque la economía, que al final es algo que todo el mundo relaciona con números, pero la verdadera economía funciona con la psicología. Porque la economía no es más que las personas actuando. Usted sale, compra, vende, hace un negocio, o usted se abstiene de hacerlo. Por tanto, no tiene que ver nada con los números. Usted puede, si tiene miedo, si tiene incertidumbre, no hacer una cosa. Que a lo mejor la economía le vendría muy bien que usted la haga, abrir una empresa, abrir un negocio, comprar un edificio, hacer una inversión. Y entonces yo creo que el gobierno tiene también la necesidad de planificar las cosas que quiere hacer. Y yo creo que eso es un elemento clave, esencial, para ir concretando, digamos, obras, resolver problemas en los hospitales, en las escuelas, en fin. Porque yo creo que la mayoría de los sectores que tenemos, lo tenemos en abundancia, pero a veces en crisis. Por ejemplo, la educación dominicana
ahora tenemos la crisis de la abundancia, tenemos más dinero que no encontramos qué hacer con él. Entonces, pero sin embargo el sistema tiene serios problemas. Deficiencia. Usted coge el sistema de salud, es igual, el tema del tránsito es igual. Te dice un país con una infraestructura vial que está entre los 5 o 6 mejores países de América, sin embargo el tránsito es un caos. Es la principal fuente de muerte de nosotros, lo que es una cosa inexplicable, incomprensible. Entonces yo creo que la planificación ayuda mucho a darle a la gente la idea del progreso, porque el país no solo tiene que estar marcando buenos números, la gente tiene que sentir que está progresando. En ese sentido iba mi pregunta, don Percio. Vemos cómo el país da números de que estamos desarrollándonos, de que estamos en progreso, de que estamos en bonanza, y al mismo tiempo vemos al pueblo de la República Dominicana que está viviendo en pobreza, con los precios altos, una carestía, y la gente se queja. Los temas de diario, la deuda social, que el agua, que la energía eléctrica, o sea, son temas que no se han superado. Y yo siempre he dicho eso que usted acaba de decir, que es el asunto de planificación. Nuestro país no está acostumbrado a planificar a corto, mediano y largo plazo, sino a la inmediatez. ¿Cómo se corresponde esta bonanza económica en ese contraste de que la gente está más pobre? Bueno, ¿cómo le digo esto? Mire, ambas cosas que usted ha planteado pueden ser verdad. Es decir, la economía puede crecer y no necesariamente la gente a nivel general es beneficiario de toda esa bonanza. Depende de los sectores económicos que crezcan. Y segundo, depende de cómo el sistema fiscal esté planteado. El mayor ingreso de la parte fiscal dominicana proviene del consumo. Y cuando usted grava prioritariamente el consumo, usted hace que los pobres paguen más impuestos que los que tienen la riqueza. Y eso va generando un distanciamiento, lo que llamamos la brecha económica y social entre los sectores. Lo que no es bueno en ningún sentido. No lo es porque usted no le permite a las personas de bajos ingresos y clase media progresar, avanzar. Y segundo, porque usted también genera la exhibición de unas bonanzas en determinados grupos que incluso genera un efecto como de rechazo de la riqueza. Porque usted no admite que alguien progrese si no ha hecho algo irregular. Entonces, desde el punto de vista de una sociedad que está promoviendo el progreso, eso no es bueno en la percepción pública. Usted progresa y yo supongo que usted progresó porque algo malo hizo, y no necesariamente es así. Entonces yo creo que en este sentido, la reforma que el gobierno presentaba, de alguna manera conducía a profundizar esas diferencias, y tal vez esa es la razón esencial del que escribió ese proyecto de reforma. Por tanto, y cuando digo planificar, lo primero que usted hace cuando planifica es pensar. Pienso que esta es una sociedad que necesita lo que yo he definido como grupos de pensadores en áreas específicas, procurando soluciones a los problemas que tenemos. En la salud, en la educación, en el tránsito, en la economía, en el desarrollo económico, en la vivienda, en las condiciones sociales en que la gente vive. Porque fíjese una cosa, probablemente la gente no es menos pobre ahora que hace 10 o 20 años. Materialmente no lo es. A eso iba. Sin embargo, yo creo que la gente quiere de lo que ve. Y por tanto, las demandas de la gente son mayores ahora que lo que eran antes. Y yo creo que el gran desafío de los gobiernos y de la sociedad es cómo satisfacer que esos servicios básicos que la gente los reciba con satisfacción y que esté tranquilo. Para que la otra parte sea una parte aspiracional de la sociedad dominicana.
Precisamente en ese viva, en esa dirección, don Percio, porque nosotros los dominicanos, cuando llegamos a la República Dominicana, podemos ver de que en realidad hay una dinámica en la economía. Usted va a los restaurantes, bares, está todo lleno, usted va a los resorts y los dominicanos de allá, yo entiendo una percepción mía que el dominicano nos gusta mucho quejarnos, pero vemos que hay dominicanos allá que se dan una buena vida, que quizás nosotros que estamos aquí trabajando en los Estados Unidos no nos la podemos dar, y aún así todavía se viven quejando de que están mal. Pero también vemos que usted puede ir al barrio más pobre que usted, y todas esas personas tienen buenos ajuares en sus hogares. O sea, según usted dice, así mismo es, que no somos menos pobres que antes, porque antes yo recuerdo que uno buscaba agua y en lata y en galones. Ya hoy día no, la gente tiene toda la comodidad y aún exige todavía mucho más. En ese sentido, la economía es una expectativa solamente, como usted dice, de que la gente se mueve y mucho, como podemos decir, una pantalla, pero vemos que sí, que se mueve, que todos los lugares siempre están llenos y es una vida cara en la República Dominicana en estos momentos. Bueno, como le digo, la economía, acuérdense cómo somos 10.7 millones de personas, nos están visitando otro, más o menos una cantidad parecida, es decir, que en la isla se moverían 20 millones de personas al año solo por esos dos conceptos. Tenemos una migración alta de la población haitiana que se mueve internamente también, que consume, que demanda servicios, que usa transporte, que usa escuela, que va a los restaurantes, que va a los sitios. De manera que por muy lleno que usted vea todos esos sitios, siempre se será la menor cantidad de personas que pueden acudir a esos sitios. Y puede generar una percepción equivocada digamos, del resto que no va a esos lugares. Okay. Yo pienso que, y mire, y usted al plantearme eso, me lleva a decir lo siguiente. Yo creo que la parte social, la parte, digamos, de los barrios, que como bien usted ha dicho, usted va, tiene un buen equipo de televisión, que tiene a veces más de una televisión, que tiene nevera, que tiene estufa, que tiene todo esto. Sin embargo, el entorno en que vive no es un entorno adecuado. A veces está sucio, el contén roto, el asunto, el letrero mal puesto. Es decir, y yo creo que eso genera una situación social que no reditúa la conducta colectiva. Y por eso la higiene es tan importante cuando tú generas un estado de bienestar en la gente, que ayuda mucho a cambiar esa percepción de queja que usted señala. Porque posiblemente ese sentimiento de queja es histórico entre nosotros, ¿verdad? Claro. Porque aquí tal vez el que más se queja es el que mejor está. Así es. Pero yo creo que a nivel general, los gobiernos tienen que crear un ambiente de confianza, de fe. Fíjese que uno todo lo hace en base a la confianza. Usted construye la amistad por la confianza, usted se asocia por la confianza, usted busca un compañero de un programa por confianza, por buenas relaciones, usted hace un negocio con personas que usted confía, usted se enamora cuando va construyendo confianza, usted crea una familia en base a una confianza. Es decir, yo creo que la conducta social humana es muy conquistada por ese factor de la confianza. Por eso, en la economía, la confianza es un factor tan importante, porque es el factor psicológico el que actúa. Exacto. Entonces, yo diría que esa es una tarea que el gobierno central no le ha dado una prioridad, los ayuntamientos a veces no le dan ni una prioridad, ni tampoco tienen la capacidad de responder a los requerimientos sociales, mucha basura por todos lados, lo que no está roto. Entonces, yo creo que ese proceso de higienización ayuda mucho. Yo diría que es una obra política extraordinaria que los gobiernos no han sabido capitalizar.
Don Percio, hablando de temas ya más globales, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, asume su segundo mandato el día 20 de enero y nos gustaría saber su parecer respecto a las expectativas que tiene la República Dominicana con este hecho que va a asumir el presidente Donald Trump, el hecho de que tenemos varios años que no tenemos embajador norteamericano en el país y sobre todo con el tema haitiano, que ya él se ha pronunciado. ¿Cuáles son las expectativas que existen en la República Dominicana con relación a la toma de posesión de Donald Trump el día 20 de enero? Bueno, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Creo que vuelve ahora con un escenario diferente, va con el control del Senado, tiene mayoría en la Cámara de Representantes y creo que de alguna manera muestra en una debilidad al sector democrático, lo que se constituirá en parte de su fortaleza. Yo pienso que en el caso de República Dominicana hay la expectativa de si tenemos un embajador o no. Para mí eso tal vez no es lo más importante porque República Dominicana y Estados Unidos han tenido unas relaciones directas muy, muy buenas. Tal vez me preocupa más y yo pienso que sería estratégicamente más saludable para nosotros que Estados Unidos se decida a participar de manera decisiva a un proceso de pacificación de Haití para poderle dar a ese país la idea de que construya un Estado y un progreso económico. Yo creo que para nosotros uno de los mayores peligros es tener a Haití cada día más agravado en su estado de violencia, de miseria, sobre todo en un momento en que la comunidad internacional nos está diciendo cada vez más que Haití es un problema de nosotros. Y en ese sentido, pienso que con un gobierno republicano pudiéramos entendernos mejor en ese sentido que un gobierno demócrata, en la experiencia dominicana. Es mi parecer. La otra expectativa que yo creo que República Dominicana debe tener es la posibilidad de que Donald Trump pueda aminorar conflictos internacionales que también nos afectan a nivel de, por ejemplo, conflicto con el tema ruso-ucraniano, el tema de Gaza. Yo creo que todos son temas que impactan a nivel general, a nivel mundial. Y como usted sabe, ya nadie vive solo. Todos somos parte de una comunidad global que afecta. Por tanto, yo pienso que si el presidente Donald Trump logra generar procesos de paz en esa zona, creo que es lo que nosotros necesitaríamos. Tenemos otros problemas con Estados Unidos que no sabemos cómo va a impactar, que es, por ejemplo, el tema del arroz con el acuerdo de libre comercio, que se supone que en enero entraría en vigencia, que se quitan las regulaciones y el arroz estadounidense pudiera entrar libre al mercado dominicano, lo que sin duda afectará a los productores nacionales aquí en el país. De manera que ese es un tema que el gobierno lo ha estado tratando con el Estado estadounidense, pero hasta ahora no se conoce un avance importante en ese sentido y justamente entrará en vigencia en el momento en que Donald Trump estará llegando de nuevo a la Casa Blanca. Mi deseo sería ver si podemos llegar a algún acuerdo en ese sentido y poder encontrar una solución para ese tema. Bueno, las nuevas autoridades de Haití y las autoridades dominicanas han reiniciado de nuevo el diálogo, la mesa del diálogo entre Haití y República Dominicana. Entonces, esperamos de esas expectativas que los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, pues pueda lograrse esa pacificación esperada de Haití, porque según se sabe, los demócratas han mantenido estrangulado al desarrollo y la pacificación de Haití, no se ha logrado. Sí, yo creo que la intervención de Estados Unidos es sumamente importante aquí por lo siguiente. Yo diría que solo Estados Unidos puede meterse en Haití de manera firme y poder controlar la situación. Porque sin Estados Unidos nadie más se puede meter ahí. Es decir, es un área de seguridad estadounidense en la zona.
Por tanto, es necesario que Estados Unidos no solo sea parte, sino que pueda encabezar, digamos, un grupo de naciones que vayan allí, primero a poner el control de las bandas y segundo, poder construir un programa con un gobierno de transición que nos lleve, digamos, a estabilizar a ese país, conformar un Estado, dotarlos de las instancias necesarias que tiene un gobierno democrático, poder desarrollar una actividad económica que vaya devolviéndole a Haití una pacificación, una producción, que la gente vive, que la gente trabaja. Porque de lo contrario, nosotros somos un atractivo para que los haitianos traten de meter la vida en alguna parte. Y la presión migratoria para nosotros será cada vez más fuerte en la medida en que Haití se va agravando. Y la verdad es que Haití se va agravando todos los días. Don Percio, no quiero dejar pasar este momentito para preguntarle y saber su opinión. Usted sabe que los presidentes cuando se van ya, que van a dejar el mando, muchas veces hacen indulto de gracia. En el día de ayer el presidente Joe Biden hizo un indulto, lo cual no vemos de buen parecer porque lo hizo precisamente a su propio hijo. Eso da mucho a entender y eso quisiera escuchar su opinión, si en qué afectaría eso, aunque ya él se va a retirar políticamente cuando termine ahora en enero, pero en qué afectaría eso al Partido Demócrata en esta ciudad, desde un punto de vista, viéndolo desde la República Dominicana para el mundo. Bueno, vi el indulto que hizo el presidente. Eso tiene la delicadeza siempre de que pueden malinterpretarse. El presidente ha usado como argumento que su hijo fue atacado políticamente. Creo que en los Estados Unidos esta campaña estuvo muy matizada por una mala influencia en el poder judicial, tanto de parte de los republicanos a nivel de la Corte Suprema de Estados Unidos, como de los tribunales ordinarios donde los demócratas tenían muchas incidencias, lo que pienso que es un mal precedente para los Estados Unidos. Sobre todo porque Estados Unidos siempre lo ha tenido como un referente de la vida democrática, y creo que muchas situaciones de estas fueron usadas políticamente. Ataques a Donald Trump después defendiéndose en la Corte Suprema protegiendo a Trump. Entonces, yo diría que pienso que este muchacho, que además está montado sobre una tragedia de origen, ¿verdad? Porque como ustedes recuerdan, es un sobreviviente de un accidente en la que murió su madre, su hermana, y después su otro hermano falleció. Es decir, que la verdad es que es una persona que ha sobrevivido en medio de una tragedia, y a uno, pues como ser humano, le apena verlo envuelto en esta situación, que fue adicto y posiblemente fue adicto como consecuencia justo de esa tragedia. Joe Biden, hasta donde entiendo, ha sido un magnífico padre de esos hijos en medio aún de esa tragedia. De manera que uno entiende él en el momento que además su misma situación de salud no es del todo potable, entenderlo. De manera que yo lo quiero ver más como un padre empeñado en proteger a su hijo que a un dirigente político que, como usted bien dice, ahora al salir de la Casa Blanca se retirará a su casa. Don Percio, y ojalá que eso no, y ojalá que eso no se use más políticamente. Bueno, siempre los dirigentes, los presidentes, cuando se van, entonces la historia es quien tiene la última palabra. Sí. Pero, Percio, el tiempo se nos termina, lamentablemente. Solo nos resta agradecer su participación el día de hoy en Levántate New York, y le vamos a dar seguimiento a ese encuentro que van ustedes a tener este jueves. Bueno, agradecerle a ustedes por esta invitación, desearle que sigan este trabajo magnífico que hacen en la comunicación, desearle un excelente fin de año a ustedes con la familia y desearle mucha salud y mucha paz. Gracias, igual a usted y a su familia, don Percio, que tengan una feliz Navidad. Gracias, don Percio. Gracias.
Ahora señores, vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó ayer que su país precisa armas y garantías de seguridad por parte de la OTAN antes cualquier eventual negociación con Rusia para poner fin al conflicto armado. El régimen sirio perdió el control total de Alepo, la segunda ciudad del país, por primera vez desde el inicio de la guerra civil en el 2011, tras una ofensiva relámpago de una coalición de grupos rebeldes dominada por islamistas, informó una ONG. 8 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas luego de que un hombre armado disparó contra locales comerciales en una carretera en el estado mexicano de Guanajuato, informaron las autoridades estatales. Una nueva manifestación para protestar contra la gestión política de las mortíferas inundaciones que dejaron 230 fallecidos en España, en Valencia, capital de la región más afectada, un mes después de la tragedia. El expresidente uruguayo José Mujica vaticinó el fracaso del acuerdo comercial que busca finalizar la Unión Europea y Mercosur tras 25 años de negociaciones y al que se opone férreamente Francia. El Papa lanzó un llamado urgente a los políticos del Líbano para que elijan inmediatamente a un presidente, un cargo que lleva más de 2 años vacante, y aplaudió el cese al fuego que entró en vigencia entre Israel y el movimiento libanés Hezbollah. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York, luego de esa interesantísima conversación con el periodista, abogado don Percio